Primero vamos a empezar con definiciones. Esto ya lo habíamos visto, lo repasamos. La jerarquía de un sistema en la computadora lo vemos el superior, que son los programas de aplicación comúnmente usados. Después vienen los lenguajes de alto nivel que ven en otra materia. A continuación, lenguajes de bajo nivel, que es lo que vemos en este práctico y en esta materia, que va a ser assembler, que es el simbólico, lenguaje máquina o código máquina, que serían los ceros y los unos. Después tenemos lo que es control, microprogramado cableado. Acá ya se centra en la CPU, la unidad central de procesamiento. Después vienen las unidades funcionales, ALUM, memoria, la unidad de control, los circuitos lógicos. Hasta ahí veríamos. Y transistores y cables, eso no vemos en la materia. Esto también habíamos dicho, que la computadora entiende solo ceros y unos, pero no ponemos ceros y unos directamente nosotros para escribir, sino que lo escribimos en un lenguaje entendible por nosotros y se lo pasa después a ceros y unos que entiende la computadora. Esto quiero que recuerden, lo vamos a ver ahora y después ya en los otros prácticos cuando hablemos de programación. Nosotros escribimos en computadora, o sea, estamos hablando cuando programamos, se programa en un lenguaje de alto nivel. Recuerden que lo ven en otra materia. Estos lenguajes de alto nivel tienen que pasarse a un lenguaje simbólico. Ese es el momento de compilado. Acá se usa un programa compilador que hace ese pasaje de alto nivel a simbólico, que es el assembler. Esto ya es bajo nivel. Este lenguaje simbólico todavía no es entendible por la computadora, entonces tiene que pasarse a ceros y unos, que es el lenguaje máquina o código máquina. Ese pasaje lo hace un programa llamado ensamblador. Una vez que ya lo tenemos en ceros y unos, ya está para ser ejecutado. Viene un momento de enlace, que es cuando se tiene que relacionar ese programa con algún otro programa. Y ahí tenemos ya el programa ejecutable que pasa. Lo tenemos en el disco duro. Recuerden que todo se almacena en ceros y unos. Lo tenemos en el disco y del disco tiene que pasar a la memoria RAM. Y de la memoria RAM recién pasa a la CPU, pero no pasa todo el programa. Se va pasando de una instrucción por vez. Recuerden, una instrucción sería la operación que tenemos que ejecutar. Se va pasando de la memoria a la CPU la instrucción que se necesita ejecutar. El resultado de esa ejecución vuelve a la memoria y de la memoria ya se obtiene la salida, ya sea de nuevo lo almaceno en el disco o lo muestro en algún dispositivo de salida. Entonces, un programa compilador va a traducir de un lenguaje de alto nivel, ese es independiente de la arquitectura, a un lenguaje de bajo nivel llamado ensamblador o assembler o simbólico. Este ya es dependiente de la arquitectura. Esto quiere decir que ahora vamos a ver el assembler de la arquitectura IaaS. Cuando veamos en otro práctico la arquitectura ARC, vamos a ver que el assembler es distinto.
Entonces ahí tenemos dependiente de la arquitectura, lo que es bajo nivel. Y después que lo tenemos al lenguaje en Assembler, recuerden, hay que pasarlo a ceros y unos. Ahí tenemos el programa ensamblador, que lo pasa a ceros y unos ya ejecutables, ya posible de ser ejecutados por la CPU. La instrucción es la operación que tiene que ejecutar la CPU. Esa instrucción puede ser ya sea leer en la memoria, escribir en la memoria, o alguna operación aritmética o lógica. Un lenguaje ensamblador, entonces vuelvo a repetir, se lo llama también assembler o simbólico, se escribe con letras, símbolos, dígitos. El que entiende la computadora es el lenguaje máquina o código máquina, que es ceros y unos. Entonces acá tenemos una relación. La instrucción, o sea, la operación que hay que ejecutar, se lo tiene que escribir en assembler. O sea, si quiero leer de la memoria, la instrucción va a ser un load. Eso ya está escrito en assembler. Y esa instrucción hay que pasarla a ceros y uno en el lenguaje máquina. Ahora vamos a hacer esta relación de qué son las palabras. O sea, nosotros nos comunicamos con palabras. Hay un emisor, hay un receptor que mandan ambas palabras con el mensaje y se tienen que entender. Y la voz sería como el canal. Si esto lo comparamos a la computadora, tenemos las distintas partes de la computadora, se tienen, por ejemplo, la memoria y la CPU, se tienen que comunicar. El canal va a ser un bus, ya habíamos hablado de los buses, bus de datos, bus de dirección, bus de control. Entonces acá tendremos el bus de datos para que desde la memoria se mande la palabra a la CPU. La palabra, una palabra, cuando hablamos de palabra en computación, es una secuencia de bits. El tamaño va a depender de la arquitectura, o sea, del procesador con el que se esté trabajando. Entonces la CPU y la memoria se van a comunicar a través de estas palabras. Y ahí vamos a ir viendo los distintos buses. Bus de datos, bus de dirección y bus de control. Entonces tenemos que, en la memoria están las palabras, y tenemos que saber a qué palabra queremos sacar, y para eso tenemos que saber la dirección dentro de la memoria donde se encuentra. Entonces de nuevo vuelvo a relacionar lo que es la dirección con las direcciones que ustedes usan, que son las direcciones de las calles, que tienen una numeración. Si trabajamos con un dígito decimal, tenemos 10 posibilidades, que son del 0 al 9. Si trabajamos con 2 dígitos decimales, ya tenemos del 0 al 00 al 99, o sea, 100 posibilidades. Si ya vamos ampliando a 3 dígitos decimales, ya tenemos del 000 al 999. Entonces, si lo expresamos, la base acá es base 10, sería las direcciones, el rango de direcciones siempre se indica de la primera dirección a la última dirección. La primera va a ser la 0 y la última va a ser 10 elevado a la cantidad de dígitos menos 1.
Entonces acá tenemos 100 posibilidades, son 2 dígitos, del 00 al 99, va a ser la primera dirección a 0, la última va a ser 10, elevada a la cantidad de dígitos menos 1. Acá tenemos el menos 1 porque son 100 posibilidades, la última va a ser la 99. Por eso el menos 1. Y así lo vamos a trabajar. Entonces el rango siempre va a ser 0, desde 0 siempre empezamos en la dirección 0, a la última dirección que va a ser la base, por la cantidad de dígitos, menos 1. Acá de nuevo lo relaciono todo esto con lo que ustedes van conociendo, para que ahí entremos de lleno con lo que es direcciones en la memoria. Entonces, cuanto más dígitos tengamos, más direcciones. Una dirección en informática va a ser un puntero o a una posición dentro de la memoria. O sea, acá en esta tabla quise representar lo que es una memoria. Una memoria se separa en palabras, que son estas palabras que acá las podemos ver como estos renglones. En las palabras se almacenan datos e instrucciones. Un dato o una instrucción. Las direcciones siempre van a empezar en la dirección 0 y recuerden que termina en la menos 1. Siempre va a ser el menos 1 cuando trabajamos, bueno, ahora lo estamos viendo así con menos 1, después vamos a ver que va cambiando de acuerdo a la arquitectura. Entonces, la dirección va a ser el puntero a una posición de la memoria. La cantidad de dígitos va a depender de cuántas direcciones tenemos. Entonces, en esta memoria tenemos un tamaño de la memoria 2, ya estamos trabajando binario, a la n. N sería la última dirección, donde cada palabra, contemos acá, tenemos 3, 6, 7, 8. Cada palabra usa 8 bits, o sea, cada palabra para este gráfico, cada palabra de la memoria tiene un byte. Vamos a este sistema de computación típico que ustedes conocen. De nuevo repasamos un poco lo que vimos anteriormente en un práctico. ¿Cuáles son las funciones de una computadora? Extraer las instrucciones de la memoria principal, llevarlas a la CPU, interpretarlas o saber qué hay que hacer con esa instrucción, extraer de la memoria los datos necesarios para hacer la operación y el envío a una unidad encargada de realizar esas operaciones y cálculos. O sea, recuerden que la CPU tiene adentro la unidad aritmético-lógica, que es la que hace los cálculos. Repasemos un poco el modelo de von Neumann. ¿Se acuerdan de los componentes de este modelo? ¿Cuántos bloques tenía? Sí, profe. ¿Eran 5? Tenía el CPU que abarcaba lo que era la luz, la memoria, tenía los dispositivos de entrada y los dispositivos de salida. Bien. Entonces teníamos estos 5 bloques: entrada, salida, la memoria. Recuerden que a partir de von Neumann surgió esto de tener una memoria donde estaba el programa almacenado, la luz, la unidad aritmético-lógica, la unidad de control, y tenemos, recuerden, en líneas finas, las líneas de control
o los buses o los caminos de control. Si se fijan, van todas a la unidad de control, de la unidad de control a todas las otras unidades. Y las líneas gruesas eran los caminos de los datos o instrucciones. De la entrada a la luz, de la luz a la memoria y de la memoria a la salida. Y de ahí a la salida. Este modelo de von Neumann, entonces repasemos. Unidad de entrada que provee los datos e instrucciones. La memoria que almacena sus datos e instrucciones. Cuando decimos programa, decimos que un programa está constituido por datos e instrucciones. Unidad aritmético-lógica que va a procesar esas instrucciones junto con los datos, se va a obtener la salida. Y la unidad de control que va a realizar el control de todo, teniendo rutas de datos, de control y las de dirección. Entonces, el principio fundamental que incorporó von Neumann es tener ese programa almacenado ya en la memoria. La memoria RAM, de nuevo, tenemos las palabras, ya tenemos palabras que almacenan un dato o una instrucción. Para saber a qué palabra hay que acceder, necesitamos la dirección de esa palabra. Porque si no, hay que estar recorriendo cada palabra, cada posición de la memoria hasta encontrarlo. En cambio, si tenemos la dirección, vamos directamente a esa dirección, sacamos la palabra, sacamos el contenido de esa palabra. El tamaño de una palabra para el modelo de von Neumann es de 40 bits. Entonces, para este modelo es de 40 bits. Después vamos a ver otro modelo, vamos a ver si es el mismo o no. Y así, recuerden que el tamaño de la palabra es propio de cada arquitectura de computadora. Para el modelo de von Neumann, la palabra tiene 40 bits. Y tenemos dos tipos de palabra. Palabra dato, que almacena un dato, y palabra instrucción, que almacena una instrucción. La palabra dato, directamente tenemos en 40 bits el dato, donde el primer bit, o sea, el primer bit sería el de la izquierda, va a tener el bit de signo. La palabra instrucción, esos 40 bits, se lo va a separar en dos campos. Los 8 bits de la izquierda me están indicando lo que se llama CODOP, código de operación. En esos 8 bits se indica qué operación tiene que realizar esta instrucción. Se conoce, esos 8 bits se indica la operación. Y en los restantes 32 bits se indica la dirección de la memoria principal, donde tenemos que ir a buscar el dato con el cual vamos a trabajar. O sea, acá ya estoy sabiendo en una instrucción la operación que hay que hacer y con qué dato. O sea, tengo la dirección del dato con el que voy a trabajar. Esto lo tienen que recordar, entonces, cuando empecemos a trabajar. Si yo tengo 8 bits para el CODOP, recuerden, 2 a la 8 me va a estar indicando la cantidad posible de operaciones que puedo realizar. Si tengo 32 bits para la dirección, ya estoy sabiendo el tamaño de la memoria. 2 elevado a la 32 me está dando el tamaño de la memoria. 2 a la 32. ¿Qué tamaño de memoria sería? Práctico 1. 64. ¿Cómo? ¿De 64? No, 2 elevado a la 32
si me lo pasas a unidad de información, ¿cuánto sería? Daríamos kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. 4 GB. Bien, 4 gigabytes. Entonces, este modelo de von Neumann tiene una memoria de 2 a la 32, o sea, de 4 gigabytes. Entonces, conociendo el formato de la instrucción, puedo saber el tamaño de la memoria que ya le di. 2 a la 32, 4 GB. Y el rango de direcciones. Habíamos dicho que la primera dirección va a ser la 0 y la última dirección va a ser 2 a la 32 menos 1. Siempre va a ser menos 1 porque hemos empezado con la dirección 0. Avanzando un poquito, las computadoras están formadas por registros. Son pequeñas unidades de almacenamiento. Cuando hablamos de registros, generalmente estamos hablando de registros que están dentro de la CPU. Tienen diferentes tamaños de acuerdo siempre a la arquitectura. Los principales registros de este modelo de von Neumann son el registro MAR. Estas son las siglas MAR, que es el registro de direcciones de memoria. Este registro va a contener una dirección de la memoria. Si contiene una dirección, ¿cuántos bits va a tener el MAR? Son 32. Bien, 32. MBR, registro temporal de memoria. Contiene, como dice acá, temporalmente una palabra que sacamos de la memoria o el resultado de una operación que vuelva a la memoria. Entonces, si tiene el tamaño de una palabra, ¿cuántos bits va a tener el MBR? Y 8. 8 era el CODOP. Ah, ¿Y la palabra de cuánto era? 32. 40 era. ¿Recuerdan? 32. Es 32 más 8, 40. 40. 40. Claro, 40. 40. Tenemos dos tipos de palabras, recuerden. Palabra dato, palabra instrucción. Ambas de 40 bits. La palabra instrucción sí se separa en dos campos. 8 CODO y 32 para la dirección. Entonces la palabra que sacamos de la memoria, la almacenamos en el MBR, tiene 40 bits. Entonces el MBR tiene este registro de la CPU, tiene 40 bits. El PC es el contador de programa, tiene la dirección de la instrucción que vamos a ir a buscar de la memoria principal. Si tiene una dirección, en esta arquitectura el PC, ¿qué tamaño va a tener? ¿8? 32. 32. Ya viene el 8 acá. Registro de instrucción. Para esta arquitectura, el IR va a contener la operación que hay que hacer, o sea, va a contener el CODOP, el código de operación. Acá está el 8. En el IR se almacenan los 8 bits que me indica la operación que hay que hacer. El acumulador, este registro, almacena un resultado que salió de la luz. Y ese resultado después tiene que ir a almacenarse a una palabra de la memoria principal. Entonces, ¿qué tamaño va a tener el acumulador? Va a tener un resultado que se almacena en una palabra. ¿Qué 40. tamaño? 40. 40, sí. 40 bits.
Estos registros de entrada y salida van a contener el dato de entrada y después el dato que vamos a tener como salida. O sea, también de 40 bits. Estos son los registros de este modelo de von Neumann. Bueno, ya analizamos los tamaños de los registros. Esto de decodificadores lo van a ver en un práctico que está en el segundo cuatrimestre, pero acá de nuevo lo estoy introduciendo al tema porque vamos a ver lo que es el bloque del decodificador. Adentro del bloque hay circuitos lógicos, o sea, están las compuertas lógicas AND, OR, NOT. Ahora lo vamos a ver, ya cuando les muestro la imagen del modelo, directamente como un bloque que dice decodificador. Por eso les tengo que explicar ahora qué es lo que hace un decodificador. Un decodificador siempre va a tener n cantidad de entradas, 2 a la n salidas. Para este ejemplo tenemos 2 entradas, 4 salidas. Entonces, un decodificador de 2 por 4, puedo tener uno de 3 por 8, de 4 por 16. Entonces, n entradas, 2 a la n salidas. En las entradas vamos a tener una combinación binaria que me va a permitir solo habilitar una salida. Solo una salida va a tener valor 1, el resto va a tener valor 0. Eso me va a permitir usarlo, este decodificador, como un selector. Por eso va a estar al lado de una memoria, porque me va a seleccionar una dirección. Viendo este gráfico de un decodificador de 2×4, si yo quiero seleccionar la salida 1, la entrada tiene que tener el valor 0,1. 0,1 en binario es 1. Entonces, solo la salida 1 vale 1, el resto vale 0. Si quiero seleccionar la salida 3, escribo 1, 1, que en binario es el número 3. La salida 3 vale 1, el resto vale 0. Entonces, tenemos acá selector. Solo una salida vale 1, el que corresponde al valor de entrada. Y lo vamos a usar en las memorias para seleccionar una palabra. Si yo tengo aquí lo que sé del modelo de von Neumann, que tiene un tamaño de memoria de 2 a la 32, que hemos dicho 4 GB. Entonces ya sé las salidas del decodificador que va a estar al lado de la memoria, 2 a la 32. 2 a la 32 salidas, cada salida va a ir a una palabra. ¿Cuántas entradas va a tener este decodificador? Si tengo 2 a la 32 salidas, n 32. es 32, o sea, va a tener 32 entradas. Que va a ser el bus de direcciones, tiene 32 entradas, que me indican la dirección de la memoria que quiero seleccionar. La dirección de la palabra, perdón, en la memoria que quiero seleccionar. Esta imagen la tienen en el práctico y también en el aula virtual. La vamos a usar para interpretar el recorrido para buscar lo que se llama ciclo de búsqueda y ejecución, ciclo de instrucción. Buscar una instrucción que está en la memoria RAM y llevarla a la CPU para ejecutarla. Acá aparecen los bloques, entrada, salida. O sea, esta imagen no es propiamente la de von Neumann que habíamos visto recién de 5 bloques. Esta imagen más que nada está para entender el recorrido del ciclo de búsqueda y ejecución. Acá vamos a tener todos los registros que habíamos visto,
recuerden, están en la CPU, pero acá están como distribuidos en los distintos bloques. Tenemos el MAR con la dirección, acá viene un decodificador, viene la memoria ROM y la RAM, viene el MBR, el IR, que es el registro de instrucción que contiene para esta arquitectura el CODOC. Acá de nuevo tenemos un decodificador, tenemos una unidad de control, tenemos el PC, tenemos la luz, el acumulador, y tenemos en estas líneas finas el bus de control de la unidad de control a la luz, y después viene también, si se fijan, a la memoria. Bus de datos que tiene 32 de entrada, entonces 2 a las 32 salidas. Una para cada palabra. Entonces, si en 32 bits está escrito el número 4, o sea, la dirección 4, selecciono la palabra que está en la dirección 4. Esa palabra de 40 bits se carga en el MBR. Estamos buscando una instrucción, o sea, va a ser una palabra instrucción. Esa palabra instrucción se carga en el MBR. La palabra instrucción tiene dos partes, recuerden. 8 del CODOP, 32 para indicar la dirección del dato. Los 8 bits del CODOP van a ir por el bus de datos y se topan con y se tienen que guardar acá en el IR, registro de instrucción. Esos 8 bits van a ser la entrada de un decodificador que va a tener como salida 2 a la 8. Las posibles operaciones que puede hacer. Solo se selecciona la operación que corresponde a la entrada de 8 bits. Entonces esto está en la unidad de control, selecciona la operación que hay que hacerse y se la manda por los buses de control a la luz. Entonces la luz ya sabe qué operación tiene que hacer, pero no tiene el dato todavía. ¿Dónde está el dato? Hay que buscarlo de la memoria. Recuerden acá, en el MBR teníamos la palabra instrucción, los 8 bits del CODOC ya lo hemos analizado, y los 32 bits del campo dirección tienen que ir de nuevo por el bus de dirección a la memoria, pasa el MAR, pasa el decodificador, se selecciona ahora la palabra dato, y esa palabra dato se carga en el MBR. Esa palabra dato va a ir por el bus de datos, se almacena en el acumulador. Ahora la luz ya tiene el dato, ya sabe qué operación hacer, ejecuta, y el resultado lo vuelve a guardar en el acumulador. Y así ya tenemos lo que es ejecución, primero búsqueda y después ejecución. Entonces, este es el modelo de von Neumann con el que vamos a trabajar para explicar el ciclo de búsqueda y ejecución. Entonces, volvamos a repasar lo que es el modelo von Neumann, los principios básicos. Los datos y las instrucciones se almacenan en esa memoria que es de lectura-escritura, o sea, una RAM. Los contenidos de la memoria se direccionan indicando la posición o dirección, que es el puntero, y en esa posición tenemos un dato, ya sea una palabra dato o una palabra instrucción. La ejecución se produce siguiendo una secuencia de instrucción tras instrucción. O sea, saco una instrucción, la ejecuto y... ¿Profe? ¿Sí? Disculpe la introducción, pero pronto los chicos se pueden habilitar 10 minutos más para poner asistencia, que varios no pudieron porque se olvidaron. Bien, lo que les pido es que me manden por privado, o sea que nos han podido poner la asistencia, así después les pongo yo la asistencia. Ok, profe, muchas gracias. ¿Por el campus, profe? Por el campus sí me van mandando mensajes para que
les coloque yo la asistencia. Me indican la comisión y ahí les voy a colocar la asistencia de hoy. Entonces, esto como un repaso nuevo. La función de la computadora va a ser ejecutar programas y la CPU se va a encargar de esa ejecución, haciendo lo que es el ciclo de instrucción. ¿Qué es un ciclo de instrucción? Que ya lo analizamos recién haciendo todo el recorrido. El ciclo de instrucción consiste en dos partes. Una, la búsqueda, y la otra, la ejecución. La búsqueda es buscar un dato que está en la memoria. Un dato o una palabra dato o una palabra instrucción. O sea, tengo que buscar de la memoria. Entonces, traer la instrucción que está en la memoria y llevarla a la CPU. Una vez que está en la CPU, hay que analizarla, que empieza la ejecución, se decodifica, se ve qué operación es, se busca el dato que hace falta, se ejecuta y el resultado se almacena. Y una vez que terminamos de ejecutar esa instrucción, ya estamos preparados para ir a buscar la siguiente instrucción. Para eso tenemos que escribir, o sea, tener una dirección distinta. En ese caso hay que cambiar el valor del PC, incrementarlo en 1, porque las instrucciones en la memoria están una a continuación de la otra. Si estábamos trabajando con la dirección 4, la siguiente instrucción va a estar en la dirección 5. Entonces al PC hay que incrementarlo en 1 para esta arquitectura. Entonces, ¿cómo se realiza el ciclo de instrucción en el modelo de von Neumann? Es lo que les adelanté recién, es esto. Entonces, ciclo de instrucción es búsqueda y ejecución. Búsqueda de una instrucción que está en la memoria y llevarla a la CPU para ejecutarla. Siempre se parte del PC. El PC va a tener la dirección de la instrucción a buscar. Esa dirección va por el bus de direcciones de la memoria. Se almacena en el MAR. La dirección, recuerden, es 32 bits. Esos 32 bits van a seleccionar solo una de las 32 salidas. La selección va a corresponder a una palabra de instrucción de la memoria RAM. La palabra instrucción de la RAM se carga en el MBR. La palabra instrucción tiene dos campos, 8 bits del CODOP, 32 de la dirección. Los 8 bits del CODOP van a ir por el bus de datos y se van a almacenar en el IR. Esos 8 bits van a ser la entrada de otro decodificador que va a tener todas las 8 salidas. Solo una salida se habilita, la que corresponde a los 8 bits de entrada, y me selecciona qué operación tiene que realizarse. Eso se manda por el bus de control a la luz para que sepa la unidad aritmético-lógica qué operación tiene que realizar. Hasta ahí la luz sabe qué operación tiene que hacer, me falta el dato. ¿Cómo lo obtengo al dato? Vuelvo acá al MBR, donde está la instrucción, pero ahora vamos a ver el campo dirección. Los 32 bits del campo dirección van por el bus de direcciones, se almacenan en el MAR, pasan al decodificador, me selecciona la palabra dato, y esa palabra dato pasa al MBR. Una vez que está en el MBR va por el bus de datos, se almacena en el acumulador, la LU ejecuta la operación que tiene que hacer con el dato que está en el acumulador y el resultado se lo vuelve a guardar en el acumulador. Ya ejecutamos, ya hicimos búsqueda y ejecución. Ahí ya terminaría ese ciclo y hay que empezar con el otro ciclo de instrucción, o sea, buscar a la siguiente instrucción. Para buscar a la siguiente instrucción,
Lo que hay que hacer es antes tener el PC con otro valor, o sea, incrementarlo en 1. Así tengamos una nueva dirección para ir a buscar la siguiente instrucción. Eso sería lo que es el ciclo de búsqueda y ejecución. Bueno, hasta acá nomás lo voy a dejar. Así vamos a ver el práctico, todo lo que pueden ir avanzando en el práctico. Ya lo voy a buscar al práctico, si lo tengo abierto. Sí. El práctico 4, de nuevo vienen los objetivos, la bibliografía, un poco de teoría. Y acá vienen los problemas propuestos que tienen que trabajar. El punto 1, pues acá tenemos un poco de definiciones. ¿Qué es un ciclo de instrucción? ¿Cómo se subdivide? ¿Qué se almacena en la memoria RAM? ¿A qué llamamos dirección? Después ya viene qué son registros, qué es un decodificador, qué función cumple, en diferencia entre el lenguaje máquina y el lenguaje simbólico, qué hace un compilador y un ensamblador, qué es un conjunto de instrucciones. Esto de características SIG los pueden buscar en internet, que consiste en conjunto complejo de instrucciones. Y acá ya tenemos, a partir del punto 9, lo que es el modelo de von Neumann, el concepto más importante, el formato de la instrucción, cómo es el ciclo de búsqueda y ejecución. Entonces, del punto 1 al 12 es lo que vimos hoy. Eso lo pueden ir desarrollando. La semana que viene vemos si hay consultas sobre esto. Hacemos unas cuantas preguntas para ver si lo han entendido. Y de ahí ya pasaríamos a lo que es IAS. Y con IAS vamos a trabajar de nuevo el ciclo de instrucción. Vamos a ver instrucciones de assembler y código máquina. Y con eso ya estamos terminando el práctico.